entornos de uso responsable de los videojuegos. A lo largo de esta hora se hará una introducción a los beneficios que pueden tener los videojuegos y descubriremos también algunas recomendaciones y algunas pautas para incorporar en los entornos familiares con herramientas y conocimientos relacionados con el uso de los videojuegos. Antes de empezar, simplemente informaros de que esta sesión está siendo en directo y está siendo grabada. Las familias de Fundación Educación Católica podréis disponer de la grabación en unos días a través de la plataforma de Educamos, donde colgaremos el vídeo de la grabación por si alguien no lo ha podido ver. Y bueno, luego por otro lado, si alguna persona tiene problemas de sonido o de vídeo a lo largo de la sesión, pues que se corte, que se quede bloqueado, podéis refrescar la pantalla o salir y volver a entrar a través del mismo enlace. Con esto debería ser suficiente para solucionar estos problemillas. Por otro lado, si durante la sesión os van surgiendo alguna duda o cuestión, podéis escribirla en el chat. Nosotros estaremos pendientes de todas las preguntas y comentarios que se vayan lanzando y las intentaremos responder al final de la sesión. Al final de la sesión dejaremos un tiempo para resolución de dudas y ahí intentaremos contestar a todo lo que vaya surgiendo. Sin más, vamos a dar paso, en primer lugar, a José Carlos Sancho, responsable del área pedagógica de Fundación Educación Católica, para que nos haga una breve introducción sobre el proyecto y sobre la sesión. José Carlos, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Rocío que esté ahí dándonos ese soporte técnico. Perdona, José Carlos, se te oye muy bajito, muy bajito. Buenas tardes a todos. Decía que, en primer lugar, agradecer a Rocío estar ahí dándonos ese soporte técnico para hacer posible esta sesión. El juego ha formado parte de todas las sociedades, desde al menos la Edad Antigua. Desde el Senet, el juego más antiguo conocido del que se tiene noticia, hace más de 5.500 años, hasta los más modernos videojuegos de nuestros días. Estos últimos han entrado a formar parte de nuestras vidas y de nuestras familias en lo que ha sido un proceso rápido, aunque a veces pensemos lo contrario. Aquellos que tenemos una edad recordaremos las maquinitas de los videojuegos, de los diferentes recreativos a los que íbamos en nuestra adolescencia, como puede ser el Tetris y las primeras maquinitas Nintendo que todos pudimos tener entre las manos, como Donkey Kong. Es cierto que en los últimos años, y paralelamente a la facilidad de acceso a la tecnología que ha habido en las familias, en los centros educativos, en las empresas, y al aumento de toda esa oferta y demanda de tecnología, también paralelamente los videojuegos han ido incrementando su presencia en nuestras casas. Como padre de un adolescente que soy, entiendo que esto está provocando y ha provocado en no pocas ocasiones discusiones familiares en torno al tiempo de uso, la idoneidad del juego, las personas con las que se puede jugar online, pero por el contrario también nos permite conocer los intereses que tienen nuestros hijos, encontrar momentos de conexión con ellos y trabajar determinadas habilidades que a veces nos cuesta el momento exacto para trabajarlas, como pueden ser la rapidez, la flexibilidad del pensamiento y el trabajo en equipo. Desde Fundación Educación Católica creemos en el potencial pedagógico de algunos videojuegos, como Minecraft, por ejemplo, enmarcados siempre dentro de unas normas de uso responsable que tienen que estar muy claras y definidas. Consideramos que este tema puede resultar muy interesante para todas las familias y educadores, por lo que hemos decidido contar para esta masterclass con personas con un gran conocimiento sobre el tema, como no puede ser de otra manera. Para esta sesión contaremos con ponentes de relevancia nacional en este ámbito, como son Andrea Plaza, Education Manager de Letcraft, Miguel Ángel Salcedo, youtuber más conocido como Chincheto77 y sus vídeos sobre Minecraft, y con José María Moreno, director general de la AEBI, Asociación Española de Videojuegos. Esperamos que este tiempo que vamos a poder compartir juntos os resulte provechoso a todos y, sin más, os dejo ya con Andrea. Andrea, por favor, puedes tomar la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Carlos. Voy a compartir pantalla también, Rocío, para que se pueda ver
y me imagino que Sí, ya estáis viendo está en mi pantalla, sí. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias también a FEC y a todos los que estéis participando hoy por querer también y animaros a tener esta sesión que, como ha dicho José Carlos, creemos que tiene que estar un poco a lo que es al día, sobre todo de esas nuevas formas de entretenimiento, nuevas formas de acceder al contenido, de comunicarnos y sobre todo vinculadas mucho a esas nuevas formas de aprendizaje. Y es un poco lo que queremos abordar hoy con la sesión, muy enfocada a esa parte del ecosistema familiar y muy relacionada con el puente y el vínculo que tiene familia y escuela en cuanto a ese uso de estas nuevas herramientas, nuevas metodologías y sobre todo desde mi punto de vista, que yo como profe también planteo en lo que es mi pequeña intervención ahora al principio, es el por qué hablamos de videojuegos y por qué hablamos de videojuegos en educación relacionado también con lo que es el entorno familiar. Y bueno, un poco resumiendo, al final nos encontramos ante una situación, ante una sociedad con nuevos retos, con nuevos aprendizajes y sobre todo va muy vinculado al porqué de este uso de aprendizaje basado en el juego, que no es solo el uso de videojuegos, sino unas metodologías que sustentan y apoyan este uso de herramientas, el por qué están sobre todo surgiendo y afianzándose en estos últimos años. Pues sobre todo porque nos encontramos ante una economía digital emergente, han surgido nuevas formas de entretenernos, vosotros también lo veréis en vuestro entorno familiar, vuestros hijos tienen nuevas herramientas para entretenerse, nuevas herramientas para comunicarnos y sobre todo surge ahí una necesidad de información y de formación muy importante tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar, sobre todo muy relacionado también con esas habilidades del siglo XXI que también mencionaremos, como ha mencionado ya algunas José Carlos, con esa creatividad, ese trabajo en equipo, esa flexibilidad cognitiva, esa parte de resolución de problemas, pues bueno, vamos a ver cómo los videojuegos también favorecen entornos adaptados y donde podemos plantear ese tipo de experiencias para desarrollar esas competencias. Aunque luego veremos que no todos los videojuegos valen para todas las edades, no todos los videojuegos sirven para el mismo objetivo, ¿no? Que eso es lo que veremos desde el punto de vista también de AEBI. Y sobre todo también por la situación que nos ha tocado vivir en los últimos meses, no, último año, que vamos a hacer con lo que es la situación de la pandemia, el COVID, donde se ha visto acelerado un poco toda la parte de competencia digital, tanto en casa como en el colegio. Estas formas de comunicarnos se han visto aceleradas por esta situación de pandemia, donde hemos tenido que ser creativos para poder seguir con nuestro día a día y hemos tenido que recibir una formación y unas herramientas para ello. Y aquí os dejo un pequeño estudio que se hizo después de lo que fue el periodo grande del confinamiento este verano. Es el estudio del panorama de la educación en España tras la pandemia del COVID, estudio donde participan ilustres como Fernando Trujillo, etcétera, y donde se ven destacados sobre todo estas preocupaciones del profesorado y que seguramente estén muy vinculadas también con las preocupaciones en casa de cara al aprendizaje de nuestros hijos, ¿no? Y de los alumnos. Esas preocupaciones relacionadas con los tiempos, con esa formación de enseñanza híbrida, presencial, la parte digital, la parte de la participación de las familias también en este vínculo colegio-familia y sobre todo también relacionado a lo que es cuestiones vinculadas con el aprendizaje, surgen esas preocupaciones en cuanto a la motivación del aprendizaje, la parte emocional de los niños, de nuestros alumnos, el uso de las TIC, por ejemplo, de la tecnología o ese trabajo colaborativo. Entonces, todo esto que se ve, se ha visto acentuado con lo que es toda la situación que nos ha tocado vivir, pues a nivel de centros y a nivel de familias lo podemos tomar como una oportunidad
para afianzar nuevas experiencias, nuevas metodologías, nuevas conexiones, tanto con nuestros hijos en el ámbito familiar como con ellos en el ámbito escolar. Entonces, por eso hago esta pequeña reflexión e introducción, y también ligado a este otro estudio que se han hecho varios estudios e informes relacionados con esos trabajos del futuro, más, aunque a mí me gusta hablar de presente, aunque muchos siguen hablando de esos trabajos del futuro. Por ejemplo, con un 65% de los alumnos de primaria de hoy, por ejemplo, realizarán trabajos que aún no han sido inventados, y muchos de ellos estarán relacionados con la tecnología. Y los videojuegos al final es una herramienta, es una tecnología más que se puede utilizar tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar para desarrollar este tipo de competencias que se ven demandadas, sobre todo con estas habilidades tecnológicas, con estos nuevos trabajos que se están generando. Y un poco ya para introducir el por qué videojuegos, no es algo que esté surgiendo ahora, como el proyecto que estamos haciendo con FEC, es algo que se viene utilizando desde hace mucho. Y no solo hablamos de un videojuego puntual, sino que hablamos de videojuegos en general, donde, por ejemplo, videojuegos que seguramente conozcan vuestros hijos, como ese Assassin's Creed, donde nos permite ir investigando sobre diferentes épocas históricas, han añadido, es decir, los videojuegos también evolucionan y han añadido ya elementos enfocados muy a la parte educativa, a la educación, a la enseñanza, como es, por ejemplo, el Discovery Tour, donde los niños van a poder eliminar todo lo que es la acción, la aventura, etcétera, para centrarse en una aventura narrativa donde vayan aprendiendo sobre la época histórica concreta, como puede ser en el juego de Egipto, donde iban aprendiendo con los papiros, donde iban aprendiendo con los personajes la cultura, las construcciones, etcétera. Entonces, ya de por sí hay un cambio, también va habiendo cambios dentro de lo que es la estructura y el diseño de muchos juegos. Luego también hago aquí una pequeña reflexión del filósofo Huizinga, que hablaba mucho José Carlos, que el juego viene estando desde comienzos del ser humano, ¿no? Desde principios de todo, porque al final cuando hablamos de ese juego como actividad fuera de la realidad, cuando hablamos de videojuegos, al final en los videojuegos tenemos esas reglas distintas a la vida real, donde tenemos un entorno virtual donde nos sentimos seguros, no va a pasar nada si nos equivocamos, si podemos volver a empezar, a diferencia de la vida real, cuando hay un problema a lo mejor que no podamos solucionar en los videojuegos, también tenemos esta oportunidad de volver a empezar y de aprender de nuestros errores para continuar con la historia. Hablamos de una metodización inmediata, esos intereses que ha hablado José Carlos conectan directamente con los intereses de nuestros hijos, de los alumnos, y sobre todo hablamos de esos momentos significativos en los que aprender jugando esos contenidos y esos conceptos, donde aprendemos haciendo, aprendemos manipulando, se ven mucho más afianzados en lo que es el aprendizaje del alumno. Entonces, hablamos de algo que no es algo nuevo, sino que viene desde los comienzos prácticamente del ser humano. Y aquí un poco recogiendo esas competencias que hablábamos al principio relacionadas con lo que es el uso de los videojuegos, que aquí os pongo varios ejemplos, esas competencias más demandadas por las empresas, por ejemplo, del 2020, que son ya, es un estudio que se hizo en LinkedIn, hablamos, fijaros, de ese tipo de competencias que se van desligando más de ese puro conocimiento, y hablamos de competencia más de pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, negociación, trabajo en equipo, inteligencia emocional. Los videojuegos también son capaces de desarrollar este tipo de competencias, aparte de todo el contenido curricular que tenemos que desarrollar en nuestro día a día. Entonces, no tenemos que, al final, tenemos la oportunidad de utilizar esta herramienta que conecta directamente con los intereses de nuestros hijos, como experiencia también de aprendizaje, sobre todo, como dice José Carlos, en un entorno controlado, con unas normas, con una estructura de actividad, con una base pedagógica detrás de lo que es el uso del aprendizaje basado en el juego, gamificación, etcétera. Entonces, era un poco la introducción que quería hacer por mi parte, donde vemos que el impacto del uso de estos juegos, como vemos aquí en este gráfico de ISFE, se ve directamente, sobre todo, impactada en la motivación al aprendizaje del alumno, y por eso hacía la reflexión al principio de ese estudio, de aquellas cuestiones que más preocupan a los docentes
docentes después de esta situación vivida por el COVID, cómo mantener la motivación al aprendizaje de mi alumno o al aprendizaje también en casa de mis hijos, ¿no? Cómo conectar también con esas dificultades de aprendizaje. Los videojuegos también tienen muchos ámbitos y funcionalidades relacionadas con la accesibilidad al contenido, con la parte inclusiva también que pueden favorecer estos videojuegos en cuanto a la parte de desarrollo de habilidades sociales y emocionales que gracias a los videojuegos muchos niños son capaces de desarrollar, ¿no? Pues se encuentran en ese entorno seguro, en ese entorno donde se sienten protagonistas de esa aventura, de ese aprendizaje y son capaces de desarrollar este tipo de competencias. Luego también, bueno, tenemos aquí las habilidades sociales, críticas, también la parte de motoras, de coordinación, ojo, mano, la parte cognitiva, como ha dicho José Carlos, etcétera. Y ya simplemente para lo que es introducir a José María, vamos a hablar un poquito de esa experiencia de Minecraft que estamos haciendo con varios centros de colegios FEC, con varios profesores, que es el piloto que estamos haciendo de lo que es el desarrollo de la competencia digital docente gracias a través del aprendizaje basado en el juego y concretamente con Minecraft. Hablamos de Minecraft un poquito porque al final lo que estamos utilizando es la versión educativa de un videojuego que al final se ha convertido en el verano del 2019 en el videojuego más vendido de la historia y por eso lanzaron, fue una de las razones también por la que Microsoft en 2016 hizo ese lanzamiento de la versión educativa que es la que estamos utilizando, en que se utiliza al final en un entorno mucho más controlado donde el control lo tiene el centro, el control de la herramienta del videojuego lo tiene el centro y no el alumno, donde tenemos varias funcionalidades desarrolladas específicas para educación y donde al final se utiliza en millones de centros, en millones de instituciones a lo largo de todo el mundo, como veis aquí estos 35.000 millones de docentes y estudiantes, con un montón de contenido desarrollado, etcétera. Entonces, estamos utilizando una herramienta que se lleva utilizando años y que lleva un nivel de desarrollo curricular y competencial muy alto en lo que es en el uso aplicado al entorno educativo. Y simplemente unas pinceladas del proyecto, un proyecto que nos basamos sobre todo en esas 5 áreas de competencia digital que tenemos que los docentes tenemos que ser capaces de desarrollar relacionada con la información, la colaboración, la creación de contenido, etcétera, todo ligado a lo que es el aprendizaje basado en el juego para añadirse plus de motivación, etcétera, y sobre todo donde también contamos con la colaboración de AEBI para esa parte del área 4 de seguridad, cómo crear estos entornos seguros de aprendizaje con los videojuegos. Y nada, simplemente que estamos contando con casi 100 centros de toda España, con más de 100 docentes y más de 1.500 alumnos. Y es un piloto que estamos desarrollando sobre todo con contenido curricular dentro de lo que es el videojuego, donde aprenden aspectos de lengua y literatura, matemáticas, sociales o naturales, pero también donde desarrollan el otro tipo de competencias que son esas competencias blandas relacionadas con la creatividad, el trabajo en equipo, etcétera. Entonces, un poco por introducir la sesión de hoy, por introducir un poco el contexto del por qué hablamos de videojuegos, el por qué hablamos de videojuegos en educación y sobre todo también vinculado al ámbito familiar y nada más, simplemente os doy las gracias por participar en la sesión de hoy, estaremos encantados de escuchar todas vuestras cuestiones, dudas, etcétera y le doy paso ya a José María para que continúe con la parte desde el punto de vista de AEBI, qué recursos, qué elementos contamos como padres para favorecer estos entornos. Así que si te parece bien, José María, ¿te dejo yo presentada la presentación o quieres presentar tu pantalla? Hola, buenas tardes a todos. Voy a intentar presentar yo mi pantalla, si no te importa, ¿vale? Perfecto. Así voy pasando, a ver si lo consigo. Yo no sé, ¿lo podéis ver ya? La estamos viendo ya. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por la presentación. Muchas gracias a Letcraft y a la Fundación Educación Católica
Es un gusto poder hablar con todos vosotros pues, de videojuegos, ¿no? Que es lo que nos traemos entre manos. En primer lugar, quería contaros un poco qué es AEBI. Para los que no lo conozcan, AEBI es la gran asociación del videojuego en España, es la asociación que aglutina a los distintos agentes que componen esta industria. Por un lado están los desarrolladores de videojuegos, por otro lado los publishers o distribuidores de videojuegos, también están el comercio minorista, los retailers, tiendas como Game representadas, empresas tecnológicas, universidades y centros de formación, que cada vez hay más en España que ofrecen grados y posgrados y formación en general relacionada con videojuegos. De hecho, actualmente ya hay más de 90 grados y posgrados en universidades españolas relacionadas con videojuegos. Y también todos los agentes que componen el mundo de las competiciones de videojuegos. Esto que habréis oído hablar últimamente mucho, porque se oye en televisión hablar de los eSports, de las competiciones de videojuegos. Y así pues somos más de 50 miembros, más de 50 compañías y representamos pues más o menos al 90% del mercado español de videojuego y a la mayoría de los puestos de trabajo, porque este es un sector que genera pues más de 9.000 puestos de trabajo directos en nuestro país y más de 23.000 en puestos indirectos, ¿no? Contaros un poco cómo está el sector. Ya os he dado un dato. El sector, si nos vamos a los datos del año 2019, pues vemos que es un sector que factura unos 1.500 millones de euros al año en nuestro país. A nivel mundial, pues más de 120.000 millones de euros. Lo que sí que vemos también, y luego entraré un poquito a contar qué ha pasado con el coronavirus y con el confinamiento que hemos tenido que padecer durante estos meses, ¿no? Pero bueno, pues esto es un poco lo que ocurrió en 2019. No tendremos datos de cierre de 2020 hasta dentro de un par de semanas, pero ya os anticiparé algo, ¿eh? Lo que sí que podemos ver es que, bueno, pues que es un sector que viene a facturar de entre las industrias culturales pues más que el cine y la música juntos, de hecho casi el doble que ellas. Vemos también que es un sector que en el caso español, durante los últimos años, pues el rey, digamos, del videojuego ha seguido siendo la consola, las ventas físicas. Ha seguido siendo la consola, si bien ha entrado con muchísima fuerza el videojuego en móviles y en tabletas. Y ahí hemos detectado un gran crecimiento, una tendencia muy fuerte y que pues vemos que casi ya iguala el consumo de videojuegos en formato físico. Lo que sí que es cierto es que nos ha llevado, por un lado, a ser, como decía, los líderes entre las industrias de ocio audiovisual y cultural en España y que ya hay en nuestro país pues más de 16 millones de videojugadores, es decir, muchísima gente. Esa gente, aquí lo que intento enseñaros es, por un lado, la facturación. Como decía, lo amarillo es ese crecimiento que se está experimentando en el entorno digital, sobre todo en el mundo de los móviles, de las apps para móviles. Y vemos cómo, aunque siga siendo el rey la facturación, o sea, la consola, pues está en decrecimiento, ¿no? Y bueno, pues es una tendencia que tiende a consolidarse. Yo decía, ahí pone 15, pero ya este año hemos superado los 16 millones de videojugadores. En 2019 el 58% de los jugadores eran hombres, el 42% mujeres. Ya os puedo anticipar que al cierre de este año se va a ver incrementado notablemente el número de mujeres jugadoras. Y vamos a acercarnos a lo que está ocurriendo en otros países de Europa, y es que más o menos el 50% de los videojugadores son hombres y el 50% son mujeres. Lo que vemos en cuanto a edad es que hay más jóvenes en este momento que se incorporan al mundo del videojuego, ahí lo tenemos desglosado por edades. Esto puede parecer normal, pero no lo es tanto. Hasta hace 2-3 años los colectivos entre los que había más jugadores eran de entre 25 y 34 y 35 y 44 años. Me preguntaréis, ¿cómo es posible? Pues sencillo, porque aquellos que empezamos a jugar a videojuegos hace 20 años seguimos haciéndolo, ¿no? Y encima algunos que no lo hacían se han tenido que incorporar para poder hacer cosas con sus hijos, ¿no? ¿Qué ha hecho que esto se invierta y cada vez haya más jóvenes y ya superen al número de adultos? Pues yo creo que el efecto Fortnite y juegos de ese estilo, ¿no? Que permiten a los jóvenes sumarse, jugar en equipo, jugar y hacer labor social, digamos, entre ellos, ¿no? Y esto ha hecho que se consuma mucho más entre los jóvenes el videojuego y que ya superen al número de adultos.
¿Cuánto dedicamos los españoles a jugar a videojuegos? 6,7 horas a la semana. Esto viene a ser unos 45-50 minutos al día, que es más o menos la mitad de lo que se utiliza el videojuego en países como Reino Unido o Alemania. No es tanto, por lo tanto, sobre todo si lo comparamos con otras actividades que realizamos a diario, ¿no? Por ejemplo, ver la televisión. Los datos nos dicen que el uso medio de televisión al día pues roza las 4 horas. Tampoco es tanto como en otros países. Como digo, Reino Unido, Alemania o Francia se utilizan mucho más los videojuegos, pero si nos vamos al caso de algunos países asiáticos, pues se supera las 3 horas de uso diario de videojuegos al día, ¿no? Cuando me preguntan por qué puede ser esto, oye, ¿por qué en determinados países se utilizan mucho más los videojuegos? Yo creo que es, entre otras cosas, pues por el estilo de vida que seguimos en nuestro país, por el clima que tenemos y también un poco por la cultura, ¿no? que tenemos, que nos lleva a echarnos a la calle, bien para hacer deporte, para ver a nuestros amigos o para tomar tapas o para lo que sea, ¿no? Somos mucho más sociales también y entonces tendemos a utilizar el videojuego de una manera más moderada de la que se utiliza en otros países. Os decía, todos estos datos son relativos a 2019. En 2020 han cambiado un poco los hábitos de consumo. Es verdad que nos hemos tenido que encerrar en nuestras casas. No estaba muy claro cuánto tiempo íbamos a pasar y mucha gente pues ha decidido optar por los videojuegos como una opción de ocio. Es una opción de ocio segura, no ha hecho falta que nos vayamos a las tiendas a comprar los videojuegos, es lo que tiene el ser una industria nativa digital, que la gente está acostumbrada también a descargarse los videojuegos, a pagar por esos videojuegos online y a jugar con amigos en la distancia, ¿no? Y entonces ha sido una de las opciones de ocio favoritas de todo el mundo, pues, o de muchas familias o de muchas personas. Esto contribuye a que el sector haya crecido este año. Va a crecer seguramente dobles dígitos en nuestro país y también a nivel global. Sobre todo en la parte que yo decía, en la parte digital. Si ya era creciente el mercado en ese ámbito, pues lo va a ser aún más cuando cerremos o cuando tengamos los datos de cierre de lo que ocurrió en 2020. Y esto ha supuesto también algunos cambios. Por lo pronto, muchos más padres han optado por jugar a videojuegos con sus hijos. Muchos de aquellos que no conocían el mundo del videojuego, muchos de aquellos que tenían algún tipo de prejuicio, han decidido probar con sus hijos y han podido observar algo que decía antes pues Andrea y comentaba también José Carlos. Han podido compartir tiempo con sus hijos y descubrir qué habilidades tenían, por qué les divertían tanto, qué les gustaban y conocer un poco mejor qué límites deben poner también a sus hijos a la hora de jugar con videojuegos, porque es un área en el cual también los padres tenemos que involucrarnos. Igual que tratamos de educar a nuestros hijos en todos los ámbitos de la vida, el mundo, el entorno digital también es una de esas áreas en las que tenemos que esforzarnos por ayudarles a crecer y utilizarlo de la manera adecuada, ¿no? Y esta incursión de los padres en el mundo del videojuego ha permitido, por ejemplo, entender, yo he mencionado antes Fortnite, ha permitido entender que me decían algunos padres, es que ahora entiendo por qué el límite de 15 minutos que yo le ponía a mi hijo de jugar a videojuegos al día no era suficiente, porque la partida de Fortnite dura pues media hora o 25 minutos. Y entonces, claro, le cortaba las partidas a la mitad y mi hijo se enfadaba. Bueno, pues ha permitido eso, algo que nosotros recomendamos desde AEBI, que es que los padres conozcan mejor a qué están jugando sus hijos y cómo y qué tipo de límites se les deben imponer, ¿no? También, oye, conocer sus habilidades. Andrea ha mencionado algunas de esas habilidades que hacen falta para jugar a determinados videojuegos y felicitarles, igual que les felicitamos cuando un niño hace un puzzle o hace un dibujo bonito o canta una canción, pues oye, a lo mejor resulta que felicitarle cuando tiene determinadas capacidades y determinadas habilidades en este entorno digital, pues también es oportuno y es algo que a lo mejor no hemos estado haciendo, ¿no? Y también ha ocurrido una cosa con el videojuego, y es que ha sido no solo una herramienta de entretenimiento y que ha contribuido a evadirnos en este periodo tan difícil que hemos pasado encerrados en casa, además de temas de preocupación, también de incertidumbre sobre qué iba a pasar y sobre cuándo iba a acabar esto, ha permitido también, o se ha convertido el videojuego en una herramienta de socialización, en una herramienta de juego en la distancia con amigos y con familiares y con conocidos, ¿no? Y además de relacionamiento de una manera segura. No hemos podido tocarnos, no hemos podido abrazarnos, pero para
los que, bueno, pues no lo sepáis, los videojuegos actualmente se juegan online y se juega de una manera social. En determinados juegos se juega hasta 100 personas a la vez, pero normalmente, oye, pues 4 contra 4, 6 contra 6, lo que sea. Y normalmente juegan los chicos con sus amigos, con sus familiares, y mientras están conectados están hablando no solo de lo que ocurre en el videojuego, sino también de cosas que les preocupan o que les ocupan, de los temas relacionados con los deberes, de inquietudes familiares o de lo que sea, ¿no? Entonces, oye, pues el videojuego se ha descubierto también como una herramienta de socialización segura, ¿no? Lo cual, pues oye, ha sido una noticia, un descubrimiento pues muy positivo y muy agradable para nosotros. Lo que está claro es que, como decía antes José Carlos, los videojuegos han llegado con fuerza y parece que están aquí para quedarse. O bueno, espero que sí, también por nosotros mismos, ¿no? Yo creo que están aquí para quedarse y que tenemos que aprender cómo sacarles el mejor provecho. ¿Qué es The Good Gamer? Que es un poco para lo que me habían pedido Andrea y Miguel Ángel que estuviese aquí con vosotros. Al final, The Good Gamer es una plataforma multimedia, ha sido algo que se nos ha ocurrido aquí, que es pionera en Europa y en la cual hay pues muchas miradas puestas a nivel mundial porque les ha parecido que era un proyecto interesante y se está pues copiando, se está imitando en muchos países. Es un proyecto desde el cual pretendemos, por un lado, difundir medidas de juego responsable, de utilización de los videojuegos de una manera adecuada y responsable. Y también pretendemos hablar o difundir pues los valores positivos, esos aspectos, como mencionaba antes Andrea, relacionados con las competencias y con los usos que tienen los videojuegos en distintos ámbitos, pues que de los que normalmente no se habla en los medios de comunicación, porque normalmente se centran en otro tipo de noticias más negativas, y que hemos creído que era oportuno pues, difundir a través de esta plataforma, ¿no? Al final de Good Gamer se vertebra desde un portal, desde una web, y nuestro objetivo es llegar sobre todo, como no, a los jugadores, pero sobre todo a sus familiares, aquellos que no conocen tanto el mundo del videojuego. También llegar a la comunidad educativa, también llegar a la comunidad científica y, por último, a las administraciones. Es a las personas a las que intentamos hacerle llegar esta información que nosotros proveemos para que cada vez los videojuegos se puedan utilizar de una manera más adecuada y para que muchos de ellos nos puedan ayudar a difundir este mensaje. He dicho, bueno, pues que aquí un poco las personas a las que nos dirigimos, he dicho que decidimos hacer esto desde España. ¿Y por qué? Bueno, pues detectamos que desde la Organización Mundial de la Salud se hablaba de que el uso excesivo de videojuegos podía llevar a una adicción que fuese considerada un trastorno mental, y hablaban de ello. En España se incluyó al videojuego en la Estrategia Nacional contra las Adicciones en el año 2018. Y ambos, tanto la Organización Mundial de la Salud como el Gobierno de España, cuando hablábamos con ellos del qué les había llevado a pensar que debía incluirse al videojuego en estos listados, nos venían a decir que querían conseguir una serie de objetivos, ¿no? Pues que básicamente que hubiese información sobre las edades de uso recomendadas a los videojuegos, que el sector adoptase una serie de medidas tecnológicas para limitar el acceso a determinado tipo de juegos de los más jóvenes, porque como decía antes Andrea, hay videojuegos para todos los públicos. No todos los videojuegos son para todo el mundo, ¿eh? Y claro, lo que nos dimos cuenta es de que muchas de las cosas que nos pedían desde la administración y desde las distintas instituciones ya existían, pero que no se conocía. No se conocía bien porque, bueno, pues en algunos casos, por ejemplo, en el caso español, las personas que habían estado implicadas en el proyecto era gente pues más mayor, que nunca había tenido una experiencia de juego con videojuegos en su vida. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, porque concentraron su análisis, sobre todo en países como China y lo que estaba ocurriendo en China, sin quizá considerar cuál es la realidad social de China, donde pues las opciones de ocio no son tan diversas como en otros países occidentales, y quizá las personas le dedican más tiempo a jugar a videojuegos porque es el ámbito en el que se sienten más libres, ¿no? Pero nosotros lo que nos dimos cuenta es, al fin y al cabo, hay una serie de herramientas que no son bien conocidas.
Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por darlas a conocer mejor. ¿A quiénes? A todas esas comunidades que hemos dicho antes, ¿no? Y tenemos que hablar también de los beneficios que ofrecen los videojuegos o que pueden generar los videojuegos, porque no vemos que esté reflejado en los medios de comunicación, ¿no? Y de paso, pues hablar también de esas oportunidades que está ofreciendo el mundo de los videojuegos, no solo en el ámbito del entretenimiento, sino en el ámbito de la educación, de la cultura o de la salud. A ver, no sé este vídeo. Bueno, no sé si lo puedo poner. A ver. Bueno, lo que os quería decir aquí es, he dicho que el The Good Gamer se vertebra a través de una página web. Es cierto, y desde esa página web ofrecemos mucho contenido. Por un lado, vídeos. Hay vídeos de todo tipo relacionados con nuestro sector y con nuestra actividad. Con esos vídeos muchas veces lo que hacemos es campañas de concienciación. Por ejemplo, hemos hecho una campaña en televisión nacional, en algunas cadenas, pues difundiendo el ideario de The Good Gamer y la necesidad la necesidad de respetar determinadas claves para utilizar los videojuegos de manera adecuada. Tenemos también un video podcast en el que contamos con semanalmente o cada 2 o 3 semanas. Bueno, parece que ahora ya sí que podemos acceder. Contamos con las voces de expertos vinculados a distintos ámbitos que nos cuentan su opinión sobre los videojuegos, y hablamos de eso, de videojuegos y salud, videojuegos y educación y demás. Tenemos también artículos escritos sobre distintas noticias que tienen que ver con el mundo del videojuego. Hay un newsletter en el cual también se informa de noticias aparecidas en distintos lugares del mundo y demás relacionados con el videojuego. Se hacen campañas, como decía, de concienciación, no solo en televisión, en distintos pues eventos y demás. Aquí, por ejemplo, podéis ver... por ejemplo, utilizamos flyers sobre The Good Gamer o sobre los códigos PEGI o sobre las medidas de control parental y demás. Porque lo que vemos es precisamente eso, es que muchas de las cosas que nos pedían ya existen. Cuando nos piden que hagamos campañas que hablemos de medidas códigos de edades recomendadas para el uso de cada videojuego, eso es algo que ya existe. Se está utilizando desde hace muchos años, son los códigos PEGI, que informan, por un lado, de la edad recomendada de uso de videojuego, pero también del tipo de contenido que hay dentro del juego. Cuando nos piden que adoptemos medidas tecnológicas que limiten el acceso de los más jóvenes a determinados juegos, ya existen, son las medidas de control parental. Uno puede en su consola, en su teléfono móvil, en su PC, poder poner límites para que los jóvenes puedan acceder a determinados juegos o no, pero no solo eso. Límites de tiempo para que puedan jugar durante X minutos o X horas al día, o los días en los que sí pueden jugar y en los que no, por ejemplo, los fines de semana. Puede poner también que tengan... puedan acceder a juegos de un PEGI X o no, que puedan realizar microcompras dentro de ese juego o no, e incluso uno puede apagar la consola en la distancia porque ve perfectamente cuándo se conecta su hijo a la consola y a qué está jugando, ¿no? Es decir, ya existen ese tipo de medidas de control parental. Lo que pasa es que muchos padres o no lo saben o no han tenido la curiosidad o el interés de utilizar y de dedicarle 5 minutos a poner esos límites para que sus hijos jueguen de la manera adecuada. Entonces, desde AEVI lo que estamos intentando es dar a conocer la existencia tanto de los códigos PEGI y pedir que se respeten, como de las medidas de control parental y pedir que se utilicen. Porque nosotros lo que creemos es que esto es una labor de todos, por un lado de la industria, pero por otro lado también... por supuesto, de los jugadores, que esperamos que sean responsables y que respeten esas medidas que la industria pone a su disposición y aquellos consejos que les dan sus padres. Pero también creemos que es una labor de los padres y de los educadores que deben educar a sus hijos en el uso adecuado de los videojuegos, de las administraciones que tienen herramientas para
hacernos llegar esta información que ya existe pues a mucha más gente y para difundir este concepto del uso responsable de videojuegos y, como no, de los medios de comunicación y de los comunicadores. Por eso agradecer, por ejemplo, a Miguel Ángel que esté participando aquí y que nos ayude a educarnos a todos en esta idea de que los videojuegos pueden ser útiles, son positivos en muchos aspectos y hay que utilizarlos de manera adecuada, ¿no? No sé si no estoy consiguiendo poner los vídeos, si no en nuestra página web de Good Gamer los podéis ver. Otra de las iniciativas que estamos trabajando desde Good Gamer es la iniciativa Gamers Ilustres, que pretende, por un lado, normalizar el uso del videojuego y mostrar que, a ver, parece que este vídeo sí se carga, pues que cualquiera puede utilizar los videojuegos, que mucha gente normal, pero también profesionales de distintos ámbitos los utilizan y que no hay ningún problema. Os pongo este vídeo en un segundo para que veáis, por ejemplo. Sí, creo que José María se está viendo un poco entrecortado el vídeo, así que si te parece lo pasamos por el chat y lo dejamos ahí a los... Luego lo pasamos. Yo simplemente decir, tenemos, por ejemplo, en este vídeo está César Azpilicueta, que es un jugador internacional de fútbol. Aquí un poco las cosas que hacemos en la web, el artículo, los videopodcasts, vídeos publicitarios y demás. Pero tenemos otro tipo de gente. Por ejemplo, el último vídeo de Gamers Ilustres lo ha hecho Juan Gómez Jurado, que es un periodista y escritor de éxito. El siguiente lo hará un presentador de televisión y actor. Va a haber varias personas de distintos ámbitos que nos van a dar consejos y que nos van a explicar aspectos positivos de los videojuegos. Os invito a que en la página web los visitéis y los podáis conocer, ¿no? También hacemos decálogos de buenas prácticas. Hemos lanzado dos, uno para jugadores y otro para padres y educadores, con 10 consejos para utilizar los videojuegos de manera segura. Es curioso esto también, porque el de los jugadores, para que lo sepáis, me parece que tenía unas 10.000 visualizaciones. Los jugadores, parece, los más jóvenes, que bueno, pues que saben de la existencia de estas medidas. Muchos de ellos hacen comentarios críticos diciendo ¿por qué te tienes que meter y decirle a mi padre que me ponga límites? Pero bueno, sin embargo, el decálogo de buenas prácticas para padres, que sepáis que ha tenido más de 1,5 millones de vistas, o sea que sí que tiene bastante éxito y las recomendaciones parece que son bastante útiles, ¿no? Por supuesto, participamos en todo tipo de ferias y eventos hablando de uso responsable de videojuegos y siempre que podemos aparecemos en medios de comunicación pues haciendo campaña también con este interés, ¿no? Os voy a poner el vídeo, o si no también lo podréis ver en la web, con los consejos para el uso responsable de videojuegos pues dirigido a padres. No sé si lo voy a conseguir, si no, pues Andrea, lo dicho, lo pasamos. Lo visitáis en la web y ya está. Lo pongo un segundín solamente para que veáis el formato. Genial. Y lo paro rápidamente. Bueno, ya se cargará, pero el caso, como os decía, desde AEBI somos conscientes de que tenemos que promover el uso responsable de videojuegos. Somos una industria responsable y estamos en continuo contacto, o lo intentamos, pues con los jugadores y también con la gente de su entorno, educadores y padres, para intentar promover esta idea de que el videojuego es algo que es una opción de ocio perfectamente válida, pero que debe utilizarse de una manera adecuada y siempre después de haber cumplido pues con todas las obligaciones que uno tenga.
tanto de estudios, trabajo, lo que sea, por supuesto obligaciones como el descanso o la alimentación adecuada y demás. Es decir, nosotros creemos que el videojuego es una opción de ocio perfectamente válida, pero que, como decía, pues debe hacerse de manera adecuada. Por último, decir que en este tiempo que hemos estado trabajando con The Good Gamer, que ha sido pues casi un año, hemos conseguido llegar a muchas administraciones y que muchas de ellas ya quieran colaborar con nosotros. Comunidades autónomas como la de Murcia o Andalucía o Madrid están ya difundiendo muchos de estos consejos y aprovechando la documentación y la información que generamos desde The Good Gamer. Estamos trabajando cada vez más con expertos de distintos ámbitos, del ámbito de la salud, de la educación, de la cultura, para ver qué uso le podemos dar a videojuegos. Ya lo decía Andrea, no todos los videojuegos son útiles para educar, pero sí que hay muchos que sí que lo son, o hay algunos que lo son. De hecho, para que lo sepáis, estamos trabajando también, y ya que estamos hablando con centros educativos, con ISFE, con la Federación Europea de Videojuegos, para lanzar a nivel local una versión de un documento que hemos trabajado juntos con educadores de toda Europa, que se llama Games in Schools. Será una guía, un manual que sobre todo informa de qué videojuegos están utilizando en videojuegos en colegios de toda Europa para educar, cómo los están utilizando y para educar en qué. Porque se están utilizando en dos líneas, uno para enseñar asignaturas más clásicas como matemáticas, lengua, filosofía, historia, geografía o idiomas, pero también para educar en otros ámbitos, por ejemplo, en pues la protección del medio ambiente o en el respeto a los compañeros o en cómo llevar una dieta adecuada, ¿no? Bueno, pues este manual lo estamos trabajando y queremos publicarlo en las próximas semanas, así que os lo haremos llegar para que también lo podáis disfrutar vosotros. Y por último, eso, difundir la idea de que de verdad esta es una industria a la que le preocupan especialmente sus jugadores, su público son los jugadores, es de quien vive, y que de verdad hará lo posible para que se sientan cómodos ellos y la gente de su entorno y se puedan utilizar de una manera adecuada. Muchas gracias a todos, y si, Andrea, si queréis algo más, pues lo podemos hablar luego. Genial. Hemos visto alguna pregunta interesante por el chat, José María. Si te parece bien, damos paso a Miguel Ángel Salcedo para que nos dé también su punto de vista como padre del mundo también que compagina el mundo de los videojuegos con sus dos peques. Y nada, Miguel Ángel, te damos paso y dejamos luego al final 5 minutitos para resolver esas preguntas. Vale, ¿ya se me oye? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues me habéis dejado sin nada que decir prácticamente entre todos. O sea, voy a contaros un poco mi vida también, que eso, como no lo habéis podido decir vosotros, pues sí lo puedo decir yo. Muchas gracias por invitarnos a esta charla, y pues un placer compartir este espacio con todos vosotros. Me voy a presentar, me llamo Miguel Ángel Salcedo. La gente me conoce como Chincheto77 o señor Chincheto77 porque soy youtuber, pero ya tengo cierta edad, entonces ya pues hay que ponerlo de señor delante por el tema de la edad. Y la verdad es que comencé a subir vídeos en YouTube hace ya 10 años. Tengo una anécdota muy graciosa porque era el 31 de agosto del año 2011 y mi mujer se puso de parto de la pequeña. Tengo 2 niñas, una que ahora tiene 11 y la pequeña que es la que tiene 9, es la que estaba en ese momento pues prácticamente viniendo. Y mi mujer asomó por la puerta del salón, que yo estaba grabando un vídeo de un juego de coches, y me dijo mi mujer, creo que me he puesto de parto. Y yo le dije, termino de grabar esto y nos vamos. O sea, en mi cerebro no fue irme corriendo, sino que fue, termino de grabar esto y nos vamos. Bueno, me miró de tal manera que salimos copeteados al hospital, obviamente. Y bueno, ese es el tiempo que llevo grabando vídeos para YouTube. También monté una empresa que se llama Letcraft, que bueno, es una agencia de youtubers. Pero desde hace un año aproximadamente, desde que fichamos a Andrea, pues estamos volcando gran parte de nuestros esfuerzos en este proyecto educativo que os ha contado Andrea, de Minecraft Educación. Más que Minecraft Educación es videojuegos y educación, aunque estamos centrados en Minecraft, que es
el videojuego que creemos que más se amolda, más se adapta y mejor ha evolucionado a su versión educativa, que es la que comentaba antes Andrea. Y estamos encantados, o sea, de tener este proyecto, de sacarlo adelante, de tener este programa piloto, sobre todo con colegios de FEC, con los que estamos trabajando ahora mismo en este proyecto piloto, y la Fundación Promaestro, que también nos acompaña, y también a Evi, que está aquí José María presente. Y bueno, mi historia personal es rara. Yo soy funcionario desde los 19 años, a primera oposición, pero siempre he tenido un pie en lo público y la inquietud de lo privado. Esto de YouTube surgió como un hobby. Me hice youtuber prácticamente por accidente porque, bueno, al principio a mí me parecía incluso una chorrada eso de subir vídeos a YouTube, ¿no? Dije, bueno, ¿para qué voy a subir estos vídeos? Pero vi que a la gente le gustaba, me gustaba la reacción de la gente, cómo interactuaba con la gente y demás. Y bueno, pues ahora mismo tengo en torno a, creo que son 700.000 suscriptores en YouTube. Y la verdad es que, bueno, me he criado con videojuegos desde que tenía 4 años. De hecho, últimamente me gusta enseñar esta maquinita, que es con la que me crié. Estas maquinitas que, bueno, los que estéis por aquí, que seáis de mi edad, jóvenes de 40 y pico años en adelante, pues sabréis cómo funcionaban, ¿no? Que eran 2 botones, adelante y atrás, o 3 botones, adelante, atrás, arriba y abajo, y ya está. Llevo jugando toda mi vida y bueno, esto de los videojuegos han sido mi pasión desde siempre. No recuerdo una época de mi vida en la que no estuviera jugando. No recuerdo una época de mi vida en la que no estuviera en una sala recreativa viendo cómo otros jugaban o gastándome, bueno, esas 100 pesetas que me daban mis padres los fines de semana de paga, pues 50 me la gastaba en 2 partidas, que eran 2 monedas de 25. Y ahí echábamos la tarde, ¿no? Porque jugaba uno, jugaba otro y así es como incluso nos quitábamos, ¿no? Unos a otros para pasarnos la pantalla, ¿no? Déjame a mí que esta me la sé pasar yo, ¿no? Esto es lo típico, ¿no? Llevo eso, toda mi vida con videojuegos y esto ha sido un poco toda la evolución que nos ha llevado a donde estamos ahora, a ver cómo se pueden compaginar videojuegos y educación. Tengo una anécdota que me encanta, es que yo soy muy aficionado a la astronomía y en el año 2014 aproximadamente alguien hizo un mapa de Minecraft donde había planetas, estaban los planetas en el espacio flotando y tienes que hacer misiones en cada uno de esos planetas. Tienes que encontrar un cofre que estaba en el centro del planeta aproximadamente y tienes que luchar contra zombies, contra esqueletos, bueno, un mapa de aventuras básicamente. Y había que conseguir una lana de un color que estaba dentro de cada planeta y tenías que conseguir los 9 colores, porque para mí Plutón sigue siendo un planeta, entonces había que conseguir los 9 colores para ponerlos en un monumento, ¿no? Y bueno, habías completado el mapa. Como yo soy aficionado a la astronomía, lo que hice fue contar contar curiosidades de cada planeta cuando iba a visitarlo. Cuando fui a Plutón, pues conté cosas de Plutón. Cuando fui a Saturno, pues el tema de los anillos, de cómo van a acabar desapareciendo. Cuando fui a Júpiter, pues bueno, dije que era imposible pisar Júpiter porque era gaseoso y que la parte sólida de Júpiter, que se creía que estaba en el centro, pero que no estaba muy seguro. Bueno, este tipo de información. Y me gustó mucho los comentarios porque había muchos chavales que me decían, jolín, he aprendido mucho más de astronomía y de la formación planetaria o del cinturón de asteroides o de por qué no hay un planeta en el cinturón de asteroides con tus vídeos que con lo que me explica mi profe, ¿no? Entonces dije, jolín, pues primero, tienes que prestar más atención en clase y segundo, a lo mejor esto es un vehículo que se puede utilizar para educación. Fue como acabé contactando con Andrea y como hemos lanzado el proyecto. El tema del uso responsable que ha comentado, esta es la segunda parte a la que me voy. Primero os comento el tema de educación, Minecraft y de mi papel como youtuber. La segunda parte es el uso responsable de los videojuegos y qué pasa con los videojuegos y con los niños. Porque esto es una pregunta que todos los padres al final nos hacemos. Es ¿dónde están los límites? ¿Cómo le pongo límites? ¿Qué pasa cuando un niño ve videojuegos? Porque a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando mi hija mayor tendría 3 años, me parece, 2, 3 años. Yo estaba jugando un juego de coches creo que era no sé, uno de Xbox, que había el coche que se podía seleccionar un coche que era igual al que teníamos nosotros en aquella época. Cuando yo estaba jugando, obviamente los juegos de coches, el coche se te va para un lado, se te va para el otro, lo raspas, lo rayas, le das un golpe, le rompes la ventana, se te queda un retrovisor colgando.
Y entonces yo estaba jugando al juego de coches y mi hija estaba al lado sentada y me estaba viendo jugar. Para mí es un juego de coches, es totalmente inocente, ¿no? Pues cuando acabó la partida, mi hija se fue y mi mujer vino con ella y dice, oye, ¿qué le pasa a la niña que está llorando? Tuve que bajar con ella al garaje para que viera que nuestro coche estaba bien, porque yo estaba jugando con una réplica, obviamente, era el videojuego, obviamente, no era el coche real, pero para ella sí. Entonces, ahí, o sea, entendí algo que fue, joder, niño de 3 años no distingue entre realidad y ficción. O sea, para ella nuestro coche era ese y el golpe y la ventana rota y la puerta colgando, era nuestro coche el que estaba así. Y eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? Sobre el tema de videojuegos y los niños. Yo a mis hijas, ahora mismo tienen 9 y 11 años, yo las dejo jugar, como decía José María, cuando tienen un ratito libre. O sea, primero llegas a casa, te lavas las manos, cenas, o sea, perdón, meriendas. Luego haces los deberes. Estás un par de horas haciendo deberes, no sé qué, cuando acá, entre los deberes y la ducha / cena, ¿qué te quedan? ¿45 minutos, 40 minutos? Bueno, pues puedes jugar ese ratito. Después de cenar, que terminamos a las 9:30, una cosa así, bueno, pues otro ratito que pueden estar viendo la tele, jugando, bueno, en casa les dejamos libertad. Además tienen todo tipo de ocio, juegos de mesa, videojuegos, música, tienen cientos de libros para consultar y para leer. Entonces, la oferta de ocio que tienen en casa es súper amplia. Entonces, de repente un día, pues bueno, reconozco que juegan más a lo que lo que leen. Pero bueno, intentamos que lean un poquito más, que dediquen un poco a la lectura, un tiempo a la lectura, un tiempo también a los juegos de mesa. Pero yo siempre que puedo me meto en una partida de Fortnite con ellas y nos acabamos sacando victorias magistrales. Y oye, es muy gratificante porque además, para no colarnos en los micros, cada una se pone en su habitación, yo me pongo en el salón a jugar. Y cuando hacemos una victoria magistral vienen corriendo, chocamos y ¡jolín, papá, qué guay, que no sé qué! Otra victoria magistral que nos hemos sacado, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y la verdad es que es muy gratificante como padre, pues jugar con tus hijos a adaptarte a esas nuevas formas de juego que son los videojuegos y pues sacarte una victoria con ellos. Es que, vamos, es como jugar un partido de fútbol y juegas con tus hijos y ganar ese partido, ¿no? Es como, ¡wow! Hemos ganado, somos los primeros en el ranking del juego. Luego, respecto al uso responsable de los videojuegos, por un lado, tenemos que tener en cuenta este tipo de matices de un niño no distingue entre lo que es real y lo que no con ciertas edades. Por cierto, por eso los videojuegos, la edad que tienen como salida, a punto de partida, creo que era 3 años. Y luego, por favor, padres, fijaos muy bien las etiquetas. O sea, aunque un niño de 10 años os pida el Call of Duty o el GTA porque lo tiene su amigo o porque lo tiene su primo, tenéis que mirar las etiquetas que hay. No solamente la etiqueta de edad, sino las otras etiquetas que son también muy importantes, como son, por ejemplo, la de fobias, si tiene lenguaje obsceno, si tiene violencia, ese tipo de cosas, por favor, miradlas mucho. Miradlas mucho porque me he encontrado con el caso de muchos padres que me dicen, es que mi hijo se pasa el día jugando al GTA. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Pues que tiene 12 años. Es que con 12 años no debería estar jugando al GTA. Y menos si tú quieres jugar al GTA, si le compras a tu hijo el GTA, juégalo tú primero. O mírate vídeos de qué cosas se pueden llegar a hacer en el GTA y entonces luego vemos si vas a dejar a tu hijo jugando solo al GTA y que haga porque en este caso la imaginación es el límite. Entonces, en el GTA puedes hacer las cosas muy bien, puedes conducir perfectamente, pero puedes ir atropellando gente. O puedes bajarte del coche y robar coches. Entonces, eso hay que mirarlo. Mis hijas, por ejemplo, el Fortnite es un juego que lo hemos mirado antes André y yo, es un juego de más 12 y, bueno, tienen 9 y 11 años. De 9 a 12 no hay tanta diferencia como de 11 a 18. Y las cosas de un videojuego más 18, la violencia sobre todo y bueno, sangre y el lenguaje obsceno, pues hay que tener muchísimo ojo con eso. No voy a utilizar mucho más tiempo, lo único que, bueno, quiero dejaros una conclusión, ¿vale? Es que los tiempos obviamente han cambiado, la educación ha cambiado y ya no hay marcha atrás en el ámbito educativo y como padres tenemos que adaptarnos y evolucionar para desarrollarnos con nuestros hijos y saber jugar con ellos. Y igual que mi padre jugaba conmigo a las chapas o a las canicas o a un futbolín, pues yo con mis hijas
Si puedo juego unas chapas o al futbolín, a las canicas no, porque no tengo las rodillas para jugar, para agacharme, pero sí intento jugar con ellas a la nueva forma de entretenimiento que son videojuegos y juegos de mesa también, ¿eh? Los juegos de mesa también nos encantan mucho en casa. Y yo no tengo nada mucho más que contaros. Yo creo que, no sé si hay alguna pregunta por ahí o alguien tiene algo que contarnos. Yo creo, muchas gracias, Miguel Ángel, que el papel también de experiencia como padres es importante, ¿no? Para al final los niños, cuando se cuentan cosas entre ellos, aprenden uno de los otros. Los padres, cuando nos contamos también unas cosas a nuestras, bueno, yo todavía no me incluyo, que no sé por qué me he incluido, pues también se aprende uno de los otros. Y nada más, si queréis, dejamos un par de minutos por si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta más. Yo he recogido una que se ha ido haciendo durante la intervención de José María, que era relacionada sobre todo por el tema de menores, ¿no? De al final menores que utilizan también estos chats de bot, estas comunicaciones. También querían preguntar a Abby sobre si al final también hay este riesgo de estos adultos que puedan buscar algo malo en lo que es este contacto con menores, ese tipo de riesgos, ¿cómo los afrontáis también desde AEBI? Sí, bueno, es un riesgo real, es decir, existe como en cualquier ámbito de la vida. Cuando voy, yo sí, por cierto, yo aporto los tuyos y los míos, porque tengo 4 y otro de camino. Cuando voy al parque, también tienes que ir con ellos y estar pendiente de, oye, pues por un lado, educarles en que no se cruza la calle sin mirar a los dos lados o sin que el hombrecito esté verde. Si te chocas con una señora o con un señor, hombre, pide perdón y ten cuidado y ve por el lado de la derecha y en el parque tal. Es decir, hay que irles educando. Y cuando llegas al parque, estás un poco vigilante de que no les pase nada, de que no se hagan daño o de que no aparezca alguien y les haga algo a tus hijos. En cualquier ámbito, en el mundo real también ocurre que hay gente mala. Por suerte, ocurre muy pocas veces que hay algún problema. En el entorno digital también hay gente mala, no solo en los videojuegos, también en las redes sociales o a través del correo electrónico, de lo que sea. No es frecuente que ocurra gran cosa, pero a veces ocurre. Por eso lo que le pedimos a los padres es que vean con quién juegan sus hijos, que tengan un poco de control, que se pueden poner unos límites negociados con ellos, del estilo de, oye, yo te dejo jugar online solamente si es con gente que tú ya conoces, con amigos, con personas cercanas o familiares, y si veo que te lo saltas, para eso están las medidas de control parental. Una de las medidas que puede poner es que no se pueda jugar a determinados juegos online. Entonces, oye, mira, no has sabido responder a mi confianza, pues oye, no te dejo jugar más online en modo multijugador con otras personas porque tengo miedo de que pueda haber algún problema y de que te encuentres a alguien peligroso. Y luego también tener un diálogo con los hijos y contar, oye, con quién has jugado y qué habéis hecho y tal, para que te cuenten con quién están hablando, porque no siempre es malo jugar con gente desconocida. Yo me he encontrado gente que estaba, chicos que sus padres ni siquiera sabían que su hijo sabía inglés. Dice, oye, yo me lo he encontrado hablando en inglés con un nivel, gracias al videojuego, bárbaro, y tiene un amigo en no sé dónde y se conectan y hablan de distintas cosas y dice, oye, está ampliando su red de amigos incluso a nivel internacional. Pero es verdad que tenemos que estar vigilantes, igual que lo hacemos en la vida real, igual que todo. Decía Chincheto ahora, dice, oye, a los niños hay que educarles también en esto, igual que hay que explicarles en un momento dado que este es un mundo de ficción, que no es un mundo real y que tienen que jugar pues, con personas cercanas porque hay ese pequeño riesgo de que se encuentren a alguien con más peligro, ¿no? Entonces, es un riesgo que existe, es pequeño, pero y hay medidas que se pueden adoptar, unas más cercanas y negociadas y otras que son más drásticas, pues te pongo límites para que no puedas jugar online. Sí, yo las cuentas que tienen mis hijas de Fortnite son cuentas creadas en sus Nintendo Switch y son cuentas con control parental que, de hecho, son cuentas que ellas no pueden comprar nada, no pueden hacer absolutamente nada. Pueden agregar amigos, pero claro, yo obviamente cogí la consola, vi cómo funcionaba y les dije, podéis agregar a gente que conozcáis. Habrá partidas en las que estarán vuestros amigos y a lo mejor el primo de ese amigo o el primo de otro amigo. Si vais a agregar a alguien, me lo decís.
Y ya está. O sea, simplemente con esa advertencia, ella viene un día y me dicen, ¿puedo agregar al primo de, yo qué sé, Bárbara? Que pues sí, claro, es un niño que como es estado de barbacoa. Obviamente no es de su cole, no es amigo directo, pero sí es conocido. Entonces, pero los niños además son muy responsables con esas cosas. Al final son mucho más responsables de lo que nos creemos. Y lo preguntan todo y, oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo agregar a este? ¿Me puedo instalar este juego? O sea, mis hijas vienen a cada 2x3 y me dicen, ¿me puedo instalar este juego? Y le digo, sí, claro, le pongo ya en el iPad, ¿no? Le pongo la huella, miro qué juego es y siempre les digo, no compres nada, no le des al botón comprar porque la lías. Entonces ellas se esperan, le dan a la X arriba y continúan, ¿no? Con los micropagos esos que te puedes saltar en cualquier momento, que eso es otro riesgo, ¿eh? El dejar la línea abierta a que un chaval juegue, pues hay algún padre que se ha encontrado con una sorpresa de 1.000 y 2.000 euros en factura de móvil porque el niño se ha puesto a comprar alegremente por la libertad que le han dejado a la hora de utilizarlo. Sí, yo decir con respecto a eso, normalmente las empresas de videojuegos devuelven el dinero, pero es verdad que también le piden, oiga, usted padre, por favor, ponga límites también para que esto no ocurra a menudo. Y yo, porque tú has contado antes una anécdota, yo voy a contar otra, si no te importa. Mira, yo cuando le regalaron a mis hijas la Nintendo Switch, yo les se pusieron muy contentas y les dije, solo las podéis usar media hora cada una y los fines de semana. Y la persona que se la regaló dijo, ¿y si llueve? Y entonces mis hijas estuvieron meses y meses sin usar la consola, porque los límites que les habíamos dado eran claros, ¿no? Luego tuvimos que eliminar la condición de si llovía, porque nunca llovía en fin de semana. Pero, y entonces, pues bueno, pero sí que es curioso, la de la media hora la respetan. Tú a la media hora les dices, oye, ya llevas media hora y no dicen nada, no te piden más ni lo que sea. No me ocurre lo mismo con la televisión, porque desde que son pequeñitas no les puse un límite claro al tiempo que podían dedicar viendo la televisión. Entonces, cuando yo les digo, oye, deja de ver la televisión, nada, ya siguen, quieren más y más y más. Sin embargo, con el videojuego, una vez que pones las reglas claras, pues oye, como dices tú, parece que lo integran muy bien, lo asimilan muy bien y lo respetan. Sí, sí, tal cual. Totalmente. Bueno, pues yo no veo más preguntas por el chat, así que si os parece bien, Rocío, Juanjo, yo creo que vamos cerrando la sesión de hoy y deciros que ha sido un placer que nos invitéis, que nos invitéis a compartir con todos vosotros y que nos tenéis a vuestra disposición para cualquier otro recurso, comentario, dudas, pues desde AEVI, también desde Ledcraft o desde hacerla llegar desde la propia plataforma de FEC, pues estaremos encantados de resolver todas las dudas. Así que nada, ha sido un placer y daros las gracias también por darnos la oportunidad y también gracias a José María, a Miguel Ángel, por haber participado en la sesión de hoy. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Muchas gracias a los tres por colaborar con nosotros y a las familias de Fundación simplemente recordar que la sesión de hoy ha sido grabada y os la colgaremos en los días próximos en la plataforma de Educamos para que la podáis ver en cualquier momento. Y sin más, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra participación y por estar colaborando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Luego.